fisiopatología, el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, pues la idea es como que para que les sirva a todos los semestres. Bueno, ¿se me escucha? Sí, sí, perfecto. Listo. Entonces vamos a hablar un poco de la fisiología y como los mecanismos de regulación de la glucosa. Entonces en esta gráfica tenemos una célula beta pancreática que sabemos que es la que nos va a producir la insulina. Entonces sabemos que a niveles determinados de glucosa que va a haber en el plasma, esa glucosa va a ingresar por medio de un transportador de glucosa que puede ser GLUT2 o GLUT1 y esa glucosa se va a fosforilar por una glucosinasa. Esa fosforilación me va a dar glucosa 6-fosfato que va a sufrir el proceso de glucólisis con su finalidad de producirme ATP. Ese ATP me va a inhibir unos canales de potasio que van a ser sensibles del ATP y me van a causar una despolarización de la célula. En esa despolarización de la célula me va a hacer dos cosas. Me va a activar los depósitos de calcio intracelular y me va a permitir la entrada del calcio extracelular al medio intracelular. De ese calcio pues va a activar otros procesos bioquímicos en el retículo endoplásmico que me van a terminar con la producción de unos gránulos de insulina que van a salir por exocitosis al plasma. Esta es como otro mecanismo regulador de los niveles de glucosa en sangre. Entonces, en personas normales, cuando comen y hacen todo pues, el recorrido en el tracto gastrointestinal y llegan hasta el intestino delgado, el intestino delgado va a producir incretinas. Esas incretinas van a ser GIP y GLP-1. Esas incretinas van a ser degradadas por una enzima bastante importante como la DPP4, que aquí es donde va a actuar algunos fármacos que ya lo van a ver y también pueden actuar aquí en las incretinas unos fármacos como los análogos, que van a ser análogos del GIP y los GLP-1. Entonces, cuando esas enzimas se degradan, pues van a ir al páncreas y lo que me van a estimular son las células beta. Entonces, esas células beta van a incrementar la liberación de insulina y van a aumentar la captación de glucosa por el músculo y otros tejidos. Por otro lado, me van a estimular las células alfa, que lo que me van a hacer es suprimirme esa liberación de glucagón en el hígado y pues me van a disminuir una producción de glucosa, todo con el fin de controlar la glucemia. Esta es como la relación entre el hígado, el páncreas, la insulina y los niveles de glucosa en sangre. Entonces, empezamos por acá arriba. Entonces, tenemos unos altos niveles de azúcar en sangre que en el páncreas me van a estimular la secreción de insulina. Entonces, la insulina va a tener dos vías. La primera, digamos que va a estar en los tejidos y en ellos pues me va a aumentar la captación de glucosa, ¿sí? Con el fin de disminuirme esos niveles de glucosa en sangre. La otra es que va a ir al hígado y me va a permitir que esa glucosa se me acumule en forma de glucógeno, ¿sí? Y también me va a permitir pues la captación de esa misma glucosa, todo con el fin de disminuirme la glucosa en sangre. En cambio, si tenemos unos niveles bajos de azúcar en sangre, pues lo que va a hacer el páncreas es que me va a secretar glucagón, que por el contrario me va a aumentar unos procesos como la glucogenólisis, que me va a aumentar los niveles de glucosa y me va a liberar glucosa. Todo con el fin pues de aumentar los niveles de glucosa en sangre. Entonces, ¿qué es la diabetes? Es una condición crónica que se caracteriza por unos niveles de glucosa elevados en sangre, llamados hiperglicemia. Ella se va a dividir. Hay varios tipos de diabetes, sin embargo, hoy vamos a hacer énfasis en diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. También está la diabetes gestacional y hay otros tipos de diabetes, sin embargo, pues como que no vamos a profundizar mucho en ellos. La fisiopatología de la diabetes tipo 1, entonces pues como esta patología puede presentarse en cualquier edad, principalmente en la infancia y la adolescencia, porque como ya lo vamos a ver, en ellos hay un déficit total de la insulina y va a ser una enfermedad progresiva que lo que va a hacer es que va a haber una disminución de las células beta pancreáticas. Entonces, como hay una producción ya cero de insulina, se va a presentar más tempranamente en la tiene una incidencia en jóvenes de 19 por cada 100.000 pacientes y hay una susceptibilidad genética que hace que haya una variación en la prevalencia. Si el padre es el que tiene la diabetes, va a haber un riesgo del 6 al 9% de heredarla y si es la madre, de 1 al 3%.
Bueno, entonces vamos a tener que la diabetes mellitus tipo 1 va a ser básicamente consecuencia de la interacción entre estos factores, los factores ambientales, genéticos y factores autoinmunitarios, que van a concluir finalmente en una destrucción de las células beta pancreáticas y una alteración en los niveles de insulina. Entonces, de los factores ambientales han sido difíciles de identificar, pero sin embargo la literatura describe unos factores ambientales hipotéticos. Entonces ahí están las proteínas de la leche de la vaca, el virus Coxsackie, el de la rubeola, los enterovirus y demás. ¿Listo? Pero ha sido un tema complejo y pues ustedes lo pueden investigar. En cambio, los factores genéticos sí hay una gran importancia en estos porque hay unos genes que me van a predisponer a padecer esta enfermedad. Entonces van a estar localizados en la región HLA del cromosoma 6. Es bastante importante porque este gen es el que me va a codificar para las moléculas de histocompatibilidad clase 2, que nosotros sabemos que son las que le presentan el antígeno a los linfocitos. Entonces, de manera que van a actuar en la reacción inmunitaria que va a ser súper inherente en la fisiopatología, que ya la vamos a ver. Cuando tienen esta predisposición genética, el riesgo de padecer diabetes tipo 1 va a ser del 40 al 50%. Los factores autoinmunitarios ya los vamos a ver. Entonces pasamos aquí y tenemos que los individuos que nacen con la predisposición genética, ellos van a tener una masa de células beta totalmente normal. Sin embargo, ellos van a estar expuestos a un inmunoactivador. Ese inmunoactivador lo que me va a hacer es que me va a desencadenar una anomalía inmunitaria, una reacción autoinmune, que ya la vamos a ver, que va a concluir en una degradación de la masa de las células beta. ¿Sí? En esa degradación también vamos a poder encontrar un trastorno en la liberación de la insulina y es donde vamos a encontrar que la diabetes se va a manifestar. ¿Listo? Sin embargo, la diabetes se va a establecer en su totalidad es cuando al menos se ha destruido un 70% de la masa de las células beta. Del 70 al 80% es cuando ya el paciente se establece con la enfermedad. Además de eso, hay una fase bastante llamativa que se llama la fase luna de miel, que es cuando los pacientes pueden controlar los niveles de hiperglicemia con niveles muy bajos de insulina, a raíz de que hay unas células beta pancreáticas residuales, ese resto que quedó ahí me va a producir insulina. Sin embargo, esas también se van a degradar de manera que va a ser una etapa bastante rápida. Cuando los niveles de insulina son muy bajos, se pueden detectar mediante el péptido C. ¿Listo? O sea, péptido C significa que los niveles de insulina ya están por el piso. En la fisiopatología vamos a ver aquí como la reacción inmunitaria. Entonces tenemos que aquí las células de los islotes pancreáticos, vamos a encontrarnos con las células beta pancreáticas que básicamente van a ser infiltradas por los linfocitos y este proceso lo vamos a llamar insulitis. ¿Listo? Entonces, cuando los infiltran los linfocitos se van a destruir y luego ellos van a sufrir un proceso inflamatorio que finalmente cede y terminan como en una atrofia de estos islotes. Entonces empezamos por aquí con las células beta pancreáticas. Ellas me producen unos antígenos que van a ser captados por las células dendríticas que me van a expresar moléculas de histocompatibilidad clase 2. Entonces esas moléculas de histocompatibilidad clase 2 son reconocidas por el linfocito CD8. Ese linfocito CD8 me va a producir granzimas e interferón gamma. ¿Listo? Como el cuerpo lo trata de regular, entonces los linfocitos T reguladores me liberan citocinas antiinflamatorias como IL-10 y TGF-beta. Entonces por acá arriba, esos antígenos también van a ser captados por las células dendríticas inmaduras. Entonces ellos las van a internalizar y van a migrar a los nódulos linfáticos pancreáticos. En esa migración ellos maduran y me van a expresar moléculas de histocompatibilidad clase 2, que fue la que les mencioné. Entonces el linfocito CD4 la va a reconocer y ¿qué va a pasar? Él se me va a diferenciar el linfocito CD4 efector. Cuando él se me diferencia en CD4 efector, él me va a producir unas moléculas de adhesión y además de eso citocinas proinflamatorias. Esas citocinas proinflamatorias van a ser tóxicas para el páncreas. ¿Listo? Entonces cuando me producen las moléculas citotóxicas proinflamatorias, entonces es cuando va finalmente a causar la apoptosis de estas células, al igual que el macrófago que me produce interleucina 1, el factor de necrosis tumoral. En cuanto a la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2, vamos a tener que esta va a ser una enfermedad poligenética, ¿sí? Van a afectarse también bastantes genes
y multifactorial, porque también hay muchos factores como la obesidad, el sobrepeso, el sedentarismo, la nutrición y otros más pues, que hay que tener en cuenta. La OMS estima que para el 2030 van a haber 550 millones de enfermos de diabetes mellitus tipo 2. Más o menos el 30% de los pacientes desconocen su diagnóstico hasta que ellos sufren alguna crisis o algún signo que puedan distinguir de esta enfermedad. Básicamente se va a dar a raíz de dos cosas muy importantes, la resistencia a la insulina y la secreción anormal de esta misma. Los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 pueden tener la insulina baja, normal o alta. El factor genético va a ser importante porque en el caso de que un progenitor sufra de esta enfermedad, va a correr el riesgo de que se le herede al hijo en un 40%. Cuando los dos tienen la misma enfermedad, pues el riesgo va a aumentar al 70%. También se ha evidenciado que las mujeres embarazadas que tienen una mala nutrición, sí, corren el riesgo de que el hijo pues tenga un mal desarrollo del páncreas y pues a largo plazo genere esta enfermedad. En la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2 nos encontramos con una teoría del octeto ominoso. Entonces, básicamente son 8 cosas que me van a favorecer al desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2. Inicialmente eran 3, pero a medida que iba pasando el tiempo se encontraron muchos más. Entonces, habitualmente empezamos con una resistencia a la insulina. Entonces, básicamente el músculo va a tener una disminución de la captación de glucosa. Entonces, va a pasar esto que vemos aquí. La glucosa pues se va a acumular en el plasma generándome esa hiperglicemia. Entonces, esa hiperglicemia me va a activar ese otro mecanismo fisiopatológico. Entonces, ¿qué va a hacer el cuerpo cuando detecta esa hiperglicemia? Pues me va a aumentar la producción de insulina. Entonces, va a tener una etapa que se va a llamar una etapa de hiperinsulinemia. Entonces, él produce mucha insulina para compensar, sin embargo, él no va a ser capaz de hacerlo. De manera que esas células beta se van a desgastar y van a perder funcionalidad, a tal punto que se disminuye la secreción de insulina. Dándonos paso a otro proceso, ¿sí? Sabemos que la insulina en el hígado, como ya lo vimos, entonces ella aumenta la captación de glucosa por el hígado y estimula pues que se guarde la glucosa en forma de glucógeno. Entonces, como tiene esos niveles bajos, lo que va a aumentar es pues, la gluconeogénesis, entonces el hígado me va, y la glucogenólisis, el hígado me va a degradar ese glucógeno y me va a liberar la glucosa. Dándome paso pues también previo al aumento de la secreción del glucagón, porque pues debe haber un equilibrio entre la secreción de insulina y la secreción de glucagón, pero pues si tenemos poca insulina se va a elevar el glucagón que me va a estimular la función que ya les mencioné. La insulina, nosotros sabemos que a nivel de los adipocitos, ella lo que hace es favorecer la lipogénesis, que es que me va a guardar esa glucosa en forma de ácidos grasos ahí en los adipocitos, y ellos pueden crecer incontrolablemente. Pero como tenemos niveles bajos de ellos, pues se me va a aumentar es la lipólisis, entonces me va a liberar esos ácidos grasos, y cuando me libera ácidos grasos, pues también me va a aumentar los niveles de glucemia en sangre por un fenómeno que va a acarrear también otras cosas que se llama lipotoxicidad. ¿Listo? Que de igual manera también disminuye la síntesis de glucógeno. Además de eso, se evidenció que pues, a unos pacientes se les administró glucosa por vía oral y se le encontraron niveles de insulina en plasma mucho más altos que los que se le administraron glucosa directamente por vía intravenosa. Entonces, aquí vamos a encontrar una disminución del efecto incretina que nos favorece pues al control de la glucemia, entonces va a estar disfuncional, de manera que también va a aportar para la fisiopatología de esta enfermedad. Nosotros sabemos que el riñón lo que hace es reabsorber esa glucosa, pero ¿qué pasa? Cuando la glucemia excede los 180 miligramos sobre decilitro, entonces el riñón va a perder esa capacidad, él no va a ser capaz de reabsorber toda esa glucosa y pues es ahí donde va a aparecer la glucosuria que nos va a dar el signo que conocemos que es la glucosuria, la poliuria y poliaquia. Listo. Tenemos ya finalmente pues una disfunción en los neurotransmisores que básicamente va a completar el octeto que se va a dar por la interacción que tiene la insulina con los neurotransmisores. Entonces, ¿qué pasa? Como tenemos la insulina baja, entonces la insulina en cierta parte va a estimular esos receptores de allá
del sistema nervioso central que van a estimularme la saciedad y me van a causar pues ese estado como de llenura. Pero ¿qué pasa? Como está alterado este proceso, entonces el paciente no se va a llenar, que le va a dar paso al otro signo que va a ser la polifagia. Aquí ya tenemos pues otra gráfica que nos explica un poquito. Abajo tenemos la función de las células beta y arriba tenemos los niveles de glucosa. Entonces vemos que se genera una resistencia a la insulina y luego le da paso pues al periodo de hiperinsulinemia que les mencioné. Las células beta van a estar muy funcionales, pero ¿qué pasa? Ellos pierden esa funcionalidad y la curva se empieza a caer. Igual, la resistencia a la insulina se va a mantener. Entonces, como la resistencia a la insulina se mantuvo, entonces igual la glucosa va a permanecer en sangre, dándome paso pues a esos periodos de hiperglicemia como la glucosa postprandial y la glucosa en ayunas. En cuanto a la diabetes gestacional, pues no vamos a enfocar mucho en esta, es como la que aparece por primera vez durante el embarazo. En algunas pacientes se revierte esto, pero en la mayoría, después de que sufren este evento, pues a largo plazo se les establece la diabetes tipo 2. Los factores de riesgo, pues similares a los anteriores: sobrepeso, obesidad, edad avanzada, mayor a los 35 años, los antecedentes familiares de diabetes mellitus tipo 2. Y pues aquí básicamente nosotros sabemos que en el embarazo pues hay una insulinoresistencia fisiológica. Entonces el cuerpo lo que hace es que en respuesta a esto pues va a aumentar la secreción de insulina. Pero ¿qué pasa? Algunas gestantes no van a conseguir esa respuesta compensatoria adecuada y pues ¿qué va a pasar? Pues que me va a desarrollar diabetes gestacional que se va a caracterizar por las mismas cosas: hiperglucemia postprandial e hiperglicemia en ayunas. Para el tamizaje pues, de esos pacientes tenemos unos criterios que nos los da la guía de la edad del 2020. Se va a hacer en pacientes mayores de 45 años. Y ya si este es normal, se repite cada 3 años, o si me da un diagnóstico de prediabetes, se lo voy a repetir cada año. Según el índice de masa corporal, si tiene un índice de masa corporal mayor a 25 y 2 o más factores de riesgo, también debo tamizarlo para diabetes, y esos factores de riesgo van a ser antecedente familiar de diabetes mellitus, un paciente latino, tener un accidente cerebrovascular previo, hipertensión arterial, un HDL menor a 35 o triglicéridos mayores a 250. Tener síndrome ovario poliquístico, el sedentarismo o unas condiciones clínicas asociadas con resistencia a la insulina que la vamos a identificar en el examen físico, como lo son la acantosis nígricas y la obesidad severa. En esos pacientes igual, si es normal el resultado, se lo repito cada 3 años, y si me da prediabetes, se lo repito al año. Para el diagnóstico, entonces la edad nos da estos valores: tener una glicemia en ayunas mayor a 126 miligramos por decilitro, una glicemia postprandial luego de una carga de glucosa de 75 gramos, a las 2 horas más de 200 miligramos por decilitro, una hemoglobina glicosilada mayor al 6.5%. En estos 3 criterios debo repetir el examen para confirmar el diagnóstico. Si de pronto, por ejemplo, yo le hice por primera vez una hemoglobina glicosilada y me salió elevada, ella tiene muchos falsos positivos, entonces lo ideal es corregirlo, pues hacer la confirmación con la glicemia en ayunas, ya que, por ejemplo, en pacientes que tienen anemia, en los pacientes de raza negra que tienen pues como anemia de células falciformes, talasemias, hacen que esté falsamente elevada la hemoglobina glicosilada. O ya el otro criterio es que sea un paciente que tenga los síntomas clásicos de hiperglicemia, como lo son la poliuria, la polidipsia y la polifagia, o la pérdida de peso, que son síntomas de tóxico que nos debe alertar para tener un mayor control en estos pacientes. Que tenga una crisis hiperglicémica, ya sea cetoacidosis diabética o un estado hiperosmolar hiperglicémico, que eso se van a profundizar en la charla de mañana. O que tenga una glucosa en plasma mayor a 200 miligramos por decilitro, aleatoriamente. Entonces, en estos pacientes le hago el diagnóstico con uno de estos solos criterios. Para el diagnóstico de prediabetes va a ser una glicemia en ayunas entre 100 y 125 miligramos por decilitro, una glucosa postprandial
de entre 140 y 199 miligramos por decilitro, o una hemoglobina glicosilada entre 5.7 y 6.4%. En el tratamiento, entonces, en pacientes que tengan un diagnóstico de prediabetes, ¿a quién le inicio el tratamiento? Pacientes menores de 60 años, que tengan un índice de masa corporal mayor a 35, o una mujer con diabetes mellitus gestacional. En estos pacientes voy a iniciar metformina, una tableta de 850 miligramos en la comida más copiosa, y vamos a hacer modificaciones en los factores de riesgo y cambios en el estilo de vida. Los cambios en el estilo de vida que han demostrado ser efectivos en la diabetes son los cambios en la alimentación, una dieta baja en grasas saturadas, un consumo alto de frutas y verduras, bajo consumo de azúcar y sal, el ejercicio, que lo que nos recomienda la OMS es 150 minutos de ejercicio aeróbico, por lo menos 5 veces en la semana, dejar el tabaco y limitar el consumo de alcohol. Y también muy importante prestarle atención a la salud mental, ya que el hecho de tener ansiedad, depresión, estrés, aumenta el riesgo de obesidad y de tener pues como todos estos trastornos. En el tratamiento de la diabetes tipo 1, como ellos tienen una depresión total de la insulina, entonces le vamos a empezar el tratamiento con insulina. La insulina se va a hacer 0.5 unidades por kilogramos al día y le voy a dividir la dosis 50% de la insulina basal y 50% de la insulina prandial. Ya vamos a ver ahorita al final cuáles son estas insulinas. Idealmente deben ser insulinas de acción rápida para disminuir el riesgo de hipoglicemia, ya que la hipoglicemia aumenta la mortalidad de nuestros pacientes. Acá es importante que en la diabetes tipo 1 pues hay varios esquemas para modificarle, pues y ya hay otros tipos de, como la bomba de insulina, otros dispositivos que liberan insulina, entonces ya en ellos es como un tratamiento más personalizado y hay ya unos grupos de trabajo que se encargan de darle educación a estos pacientes. Las metas para yo saber que si está controlado mi paciente van a ser tener una glicemia en ayunas entre 80 y 130 miligramos por decilitro, una glicemia postprandial menor a 180 y una hemoglobina glicosilada. En la hemoglobina glicosilada solamente me va a servir en pacientes que estén con medicamentos vía oral, o sea, en la diabetes tipo 2. Voy a tener tres tipos de meta. Menor a 6.5% en pacientes que tengan una diabetes de corta data, que tengan diabetes tipo 2 en manejo con metformina y o cambios en el estilo de vida, que tengan una gran expectativa de vida y que no tengan enfermedad cardiovascular significativa. En ellos voy a ser muy estricto porque eso va a disminuir las complicaciones a largo plazo. Voy a tener una meta menor al 8% en pacientes que ya han tenido antecedente de hipoglicemia severa, que tengan una expectativa de vida limitada, que tengan complicaciones micro y macrovasculares avanzadas, que tengan muchas comorbilidades o diabetes de larga data. ¿Por qué? Porque en esos pacientes, si soy muy estricto, puedo tener mucho riesgo de hipoglicemia y eso aumenta la mortalidad. Y ya una meta de menor al 7% en el resto de los pacientes. Para el tratamiento de estos pacientes vamos a tener diferentes grupos de medicamentos que van a actuar en el octeto minoso. Entonces, tenemos las tiazidas, que lo que hacen es que disminuyen la resistencia a la insulina y aumentan la utilización de la glucosa en los tejidos, entonces por eso van a actuar a nivel del páncreas, a nivel del hígado y a nivel muscular y en el tejido adiposo. Tenemos los análogos del GLP-1, que lo que hacen es que aumentan la secreción de insulina, disminuyen la secreción de glucagón y retrasan el vaciamiento gástrico, entonces por eso me van a servir a nivel intestinal, en el páncreas, en el músculo y a nivel pues neuronal. Tenemos los inhibidores de la EPP4, que lo que hacen es que retrasan el metabolismo de las incretinas y por eso van a actuar a nivel intestinal. Y tenemos la metformina, que lo que hace es que disminuye la secreción hepática de glucosa y aumenta su utilización a nivel del hígado, entonces por eso pues
va a actuar en este punto. Y los inhibidores de la SGLT2, que es el receptor que reabsorbe la glucosa en el riñón, que lo que van a hacer es que como disminuye la reabsorción de glucosa, aumentan la secreción de esta por el riñón y también les van a dar poliuria y van a disminuir de peso en estos pacientes. ¿Qué nos dicen las guías de la ADA? Entonces, vamos a guiar nuestro tratamiento según la hemoglobina glicosilada que tenga mi paciente. Si la hemoglobina glicosilada es menor al 9%, considero la monoterapia. La monoterapia va a ser cambios en el estilo de vida, que fue los que ya dije ahorita, y metformina. La metformina es el tratamiento estándar para todo, pues como toda la diabetes tipo 2, ya que actúa a nivel hepático y lo que va a hacer es que disminuye más los niveles de hemoglobina glicosilada y además disminuye de peso. Entonces, voy a monitorizar los niveles de hemoglobina glicosilada en 3 meses y evalúo si llegó a la meta que yo le puse, que ya habíamos dicho 6.5%, 8% o 7%, según el paciente. Si alcanzó la meta, lo sigo monitorizando cada 3 a 6 meses con el tratamiento que viene. Si no alcanzó la meta, debo evaluar qué fue lo que pasó. Si es que el paciente no se está tomando bien el tratamiento, si tuvo algún efecto adverso que hizo que lo abandonara. Y ya, si ya vi que no, que él sí se lo tomó muy bien, entonces considero la terapia dual. La terapia dual va a consistir en cambios en el estilo de vida, metformina y un agente adicional, que va a ser cualquiera de los grupos que les dije ahorita. Ya vamos a ver cómo hago la elección de preferencia para cada tipo de pacientes. Y en 3 meses le evalúo la hemoglobina glicosilada. Si alcanzó la meta, continúo con ese tratamiento y si no, igual evalúo qué pasó y considero la terapia triple. La terapia triple va con... bueno, y la terapia dual también la voy a preferir en pacientes que tengan una hemoglobina glicosilada mayor al 9% y menor al 10%. Si no se controlaron, paso a la terapia triple, que va a ser cambios en el estilo de vida, metformina y 2 agentes adicionales. Acá es importante que no puedo combinar metformina, la metformina siempre va, y no puedo combinar análogos del GLP-1 con inhibidores del DPP-4. Acá entonces en 3 meses miro cómo responde mi paciente a la terapia, si está bien considero con este tratamiento y si no, ya considero la terapia inyectable. La terapia inyectable va a incluir un análogo del GLP-1 o ya el tratamiento con insulinas. ¿Cómo vamos a elegir el tratamiento ideal para mi paciente? Si el paciente tiene antecedente de enfermedad cardiovascular, voy a preferir los análogos del GLP-1 como el liraglutide, que viene en lapicero de 18 miligramos en 3 centímetros. Entonces se va a poner, inicia en 0.6 miligramos al día subcutáneos y voy titulando hasta que alcance una dosis de 1.8 miligramos al día. Este se contraindica con una tasa de filtración glomerular menor a 30. La empaglifosina, que es un un inhibidor del SGLT2, que va a actuar a nivel de riñón, entonces está contraindicado con una tasa de filtración glomerular menor a 30 o 45. En la falla cardíaca consideramos la empaglifosina, ya que esta, pues como les dije, aumenta la secreción de glucosa, entonces va a aumentar la secreción de agua en la orina y eso va a hacer que, como ellos tienen generalmente retención de líquidos, también mejoren de su patología de base. Los pacientes que tienen CKD prefiero la empaglifosina y la voy a dar según la tasa de filtración glomerular. En pacientes que hayan tenido hipoglicemias previas, como esto aumenta la mortalidad, entonces voy a ser mucho más flexible con ellos y lo ideal es darle un medicamento que tenga poco riesgo de hipoglicemias, como la sitagliptina, que es un inhibidor del DPP-4. La dosis va a ser según la tasa de filtración glomerular. Tenemos las sulfonilurias, las sulfonilurias y las tiazidas ya no las utilizamos mucho porque ellos tienen un alto riesgo de hipoglicemia y aumentan el riesgo cardiovascular. Entonces, debo elegir muy bien a los pacientes que les voy a dar este medicamento, pues hay todavía profesores nuestros que son como viejitos que todavía las utilizan, entonces debemos conocerlas, pero no es lo ideal mandar estos medicamentos y saber elegir muy bien a los pacientes.
Entonces, ¿a quién voy a considerar para recibir sulfonilurea? Un paciente joven que tenga una diabetes de corta data, que sea delgado, que no tenga un antecedente de enfermedad cardiovascular, falla cardíaca, enfermedad renal, o que sea de un bajo estrato socioeconómico, porque ellas son mucho más económicas que los demás medicamentos. A ellos les voy a dar glibenclamida, 5 miligramos, y se puede llevar hasta 20 miligramos al día según las necesidades del paciente. En pacientes que tienen obesidad, el tratamiento se va a guiar según el índice de masa corporal. Si el índice de masa corporal es mayor a 25, empiezo con la dieta y actividad física dirigida a disminuir el 5% del peso con actividades de alta intensidad asociadas al tratamiento farmacológico para la diabetes según la hemoglobina glicosilada. Si el paciente tiene un índice de masa corporal mayor a 27, voy a iniciar farmacoterapia con el fin de disminuir de peso. Esto lo vamos a hacer con Orlistat, que es un inhibidor de la lipasa, que va a hacer 120 miligramos cada 8 horas. Este tiene muchos efectos adversos, entonces debemos alertarle al paciente. También tenemos el liraglutide, que ya para dosis de bajar de peso va a ser 3 miligramos al día subcutáneos. O tenemos la empaglifosina, que también, como les había dicho, como aumenta la secreción de glucosa renal, va a aumentar la pérdida de peso. En pacientes que tengan un índice de masa corporal mayor a 30, considero mejor la cirugía bariátrica, si a pesar de las medidas no quirúrgicas, todo lo que ya vimos ahorita, la farmacoterapia, la actividad física, la dieta, y si a pesar de esto persisten descontrolados. Y los pacientes que tengan un índice de masa corporal mayor a 40, siempre deben ser llevados a cirugía sin importar si están controlados o no están controlados. Para las insulinas tenemos la insulina basal, es lo primero con lo que vamos a iniciar en estos pacientes, porque va a ser como la dosis mínima que mantenga controlado a mi paciente. En ellos puedo iniciar 10 unidades al día o 0.1 a 0.2 unidades por kilo al día, y voy aumentando según la necesidad. La basal, entonces en estos va a aumentar 2 unidades. Esta la regulo cada 3 días, entonces la insulina basal la miro con la glicemia en ayunas. Si no está controlado mi paciente, le voy a aumentar 2 unidades, o si está en hipoglicemia, le bajo 4 unidades. Si llego de pronto a una dosis de basal de más de 0.5 unidades por kilo y aún así mi paciente sigue sin control, voy a entrar a un esquema basal plus, que es que le voy a añadir a la insulina basal una insulina prandial en la comida más copiosa, que va a ser de 4 unidades al día o 10% de la insulina que le estaba dando basal. La insulina prandial igual la voy a mirar pues cómo está regulando mi paciente, ya va a ser con la glicemia postprandial y ella se va a evaluar, pues yo le hago el control a mi paciente y cada 3 días lo cito en el consultorio. Entonces, si la insulina prandial no me controló bien esto, entonces disminuyo, aumento 1 unidad, y si la hipoglicemia disminuyo 2 unidades de la dosis que le estaba dando. Si aún así no alcanza metas, le añado ya 2 insulinas prandiales, al desayuno y al almuerzo. Evito darlas en la noche porque en la noche tienen más riesgo de hipoglicemia y, como ya les dije, esto aumenta la mortalidad en estos pacientes. Y si a pesar de este esquema no logro controlar al paciente, entonces voy a entrar al esquema basal bolo, que va a ser 3 insulinas prandiales, e igualmente lo voy citando al consultorio cada 3 días hasta que el paciente se regule. Acá si no, pues no importa hasta cuánto le aumente la insulina o se la disminuye, eso va a ser según pues como las necesidades de mi paciente. Para las insulinas que tenemos las de larga acción y las de corta acción. Las de corta acción son las que vamos a dar como insulinas prandiales, que van a ser antes de las comidas. Entonces, para eso tenemos el Aspart, la Lispro y la Glulicimia. Y la insulina regular. Ellos se van a dar más o menos 30 minutos a 1 hora antes de la comida, según pues como su pico de acción. Y tenemos la NPH, que tiene un límite de tiempo pues intermedio, que ella la debemos dar cada 12 horas. Esta la utilizamos como una insulina basal.
Las insulinas de larga acción, tenemos la glargina y el determir, y estas se van a dar cada 24 horas. Y tenemos las de acción ultra larga, que son la glargina U300 y la de Gluec, que también se van a dar cada 24 horas. Entonces, como ya les dije, pues eso según el pico de acción, debemos tener cuidado pues como con las hipoglicemias y evaluar bien cuánto necesita mi paciente. Listo. Ya como otras recomendaciones que le voy a dar a mi paciente es que pues se haga muy bien las glucometrías cada que lo necesite. Si tiene algún signo de alarma como temblor, irritabilidad, confusión, que puede ser signo de hipoglicemia, consulte, o si tiene la glicemia muy elevada, también consulte por urgencia. Y listo. Si alguien tiene alguna pregunta. Hola Lau, ¿cómo estás? Muy bien, cuéntame. ¿Cuándo se le recomienda a un paciente la bomba de insulina? O bueno, ¿cuándo se le recomienda, no? Como en qué casos es como necesario. La bomba de insulina solamente pues, se va a utilizar en los pacientes con diabetes tipo 1, ya que pues como ellos necesitan una insulina pues que esté liberándose constantemente porque ellos no tienen ninguna secreción. Entonces ellos pues ya según las necesidades y el médico que lo atienda va mirando si ellos necesitan bomba de insulina o si lo pueden ir controlando con la insulina pues que ellos están aplicando, sino que disminuye pues el número de aplicaciones y por eso se prefiere utilizar estos dispositivos. Muchas gracias. Listo. Juan José, ¿cómo varía el diagnóstico de la diabetes? ¿Te refieres a qué? ¿Me aclaras por esa parte? Bueno, como ya pues lo dije, podemos utilizar la glicemia en ayunas, la glicemia postprandial o la hemoglobina glicosilada. Y según los valores se van a dar pues como el diagnóstico de la diabetes. En estos tres casos debo hacerle confirmación con una segunda prueba, que va a ser igual, la glicemia en ayunas, la glicemia postprandial o la hemoglobina glicosilada. O ya en pacientes que tengan una glicemia mayor a 200 miligramos en cualquier momento que yo se la tome, que tenga síntomas de hiperglicemia o que se presenten una crisis hiperglicémica, ya va a tener el diagnóstico de la diabetes confirmada. ¿Y cuánto tiempo se demora en ser diagnosticada? Eso es muy variable. Pues si yo soy juicioso y le hago el tamizaje a los 45 años o según las indicaciones por el índice de masa corporal, lo puedo identificar a tiempo, pero como es una enfermedad crónica, se puede demorar incluso hasta 10 años o cuando ya tienen complicaciones que consultan,
ya sea alguna crisis hiperglicémica o alguna complicación micro o macrovascular.